Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento. Les deseo un feliz regreso a clases. En el día de hoy vamos a iniciar con la clase número 27 de matemáticas del programa Vamos para la Universidad. Hoy vamos a trabajar en las funciones trigonométricas inversas con sus ecuaciones y vamos entonces a comenzar definiendo precisamente la estructura de estas funciones trigonométricas inversas. Vamos a iniciar definiendo la función seno inverso, que se denota también por seno a la menos 1 de x o como arc seno de x, ¿sí? Esta función seno inverso se definirá como seno inverso de x igual a y si y solo si x es igual a seno de y. En este sentido, vamos a analizar precisamente cuáles son las restricciones que le tenemos que hacer al dominio de la función seno para que en efecto podamos hablar de una función inversa, de seno inverso, ¿sí? Vamos a recordar la estructura que ya teníamos para la función seno, ¿sí? Vamos a analizar su gráfica, su comportamiento y en dependencia de ello vamos a restringir el dominio de la función seno, que va a ser ahora el rango de nuestra función seno inverso, para que entendamos por qué para poder definir la función seno inverso hay que hacer unas previas restricciones en el dominio de la función. Vamos a mirar rápidamente la gráfica de la función seno, ¿sí? Y igual a seno de x, en donde ya habíamos analizado que era una función que tenía periodo 2pi, ¿sí? Y que su mayor valor que tomaba la función seno era precisamente el valor 1 y el valor más pequeñito que podía tomar la función era el valor menos 1, ¿sí? Si analizamos y recordamos el comportamiento de la función seno, nos daremos cuenta que como la función seno está definida para todos los números reales, vamos ahora a hacer una pequeña restricción, vamos a tomar un pequeño subconjunto de todo ese dominio que era todos los reales, en donde vamos a garantizar que la función seno toma todos sus valores posibles, pero nos va a permitir poder definir una función de vuelta, ¿sí? Vamos a restringir el dominio de la función seno solamente al intervalito desde menos pi medios hasta pi medios. Y es la parte que estoy coloreando con color rosa. ¿Qué vamos a analizar allí? Que en ese pequeño intervalo que hemos tomado, desde menos pi medios hasta pi medios, la función seno toma todos los valores admisibles y nos va a permitir esta restricción poder pensar en una función de vuelta, ¿sí? Que es la que estamos definiendo como seno inverso de x. Vamos a recordar muy bien esta restricción que acabamos de tomar en la gráfica de la función seno, porque va a ser crucial tener presente esta restricción para poder definir la función inversa. De esa manera, haciéndole un zoom y de una manera más bonita a la gráfica que yo acabo de hacer, este es el tramito de curva que nos va a interesar analizar en la función seno de x, ¿sí? Para poder definir posteriormente la función seno inverso. De esta manera, como este valorcito, en este caso y, es el que responde al dominio restringido de la función seno, es por ese motivo que para definir la función seno inverso de x igual a y, hemos analizado los valores admisibles de y en el intervalo menos pi medios, pi medios, ¿sí? Porque es en el intervalo en donde hemos restringido el dominio para poder hablar de la función inversa. Y dado que x es el que está haciendo las veces
de rango de la función seno, es decir, los valores que arroja la función seno, y ya sabíamos que los valores que arrojaba la función seno eran valores entre -1 y 1, es por esta razón que decimos que x debe ser también un valor acotado entre -1 y 1. ¿Está claro cómo hemos entonces definido la función seno inverso de x en dependencia de la restricción que hemos tomado para el dominio de la función seno? De esa manera, como ya hemos entonces definido la función seno inverso, teniendo presente las restricciones que tenemos que considerar en el dominio de la función seno, de allí que consideremos precisamente esos intervalos de valores admisibles para y y para x, vamos entonces a analizar cómo queda la gráfica que representa la función seno inverso. Como estamos enfocados en el tramito de la curva de la función seno, que toma valores entre menos pi medios y pi medios, ¿sí? Y es este pedacito de curva. Vamos entonces a analizar que lo que está ocurriendo con estas dos funciones es de una manera intuitiva, como haciendo un cambio entre los ejes coordenados. Es decir, estamos considerando que si en un caso particular el punto x, y en el plano cartesiano pertenece a la gráfica de la función seno de x, entonces es porque si ese punto x, y pertenece a la gráfica de la función seno de x, considerando precisamente el tramo de curva que nos interesa, entonces es porque y, x pertenecerá a la gráfica, pero de la función seno inverso de x. ¿Eso está claro hasta allí? Y entonces si analizamos las curvas, lo que tendremos es lo siguiente. Si consideramos este punto 0,0, que es un punto que pertenece a la gráfica de la función seno, entonces cuando invertamos esas coordenadas, el punto 0,0 también va a pertenecer a la gráfica de la función seno inverso, ¿sí? Ahora, si miramos por ejemplo este otro punto, el punto pi medios, 1, que es un punto en el plano que pertenece a la gráfica del seno de x, entonces el punto 1, pi medios será un punto que pertenezca a la gráfica de seno inverso, y es precisamente el punto que tenemos en este momento acá, ¿sí? Si consideramos adicionalmente el punto menos pi medios, menos 1, entonces nos daremos cuenta que el punto menos 1, menos pi medios es un punto que pertenece a la gráfica de seno inverso. ¿Eso está claro hasta allí? Bueno, Institución Educativa Colombia. Voy a retomar, ¿sí? Voy a retomar entonces lo que acabo de definir para sintetizar y dar continuación a la definición de la función coseno inverso, ¿sí? ¿Qué estamos analizando en la clase? Estamos analizando cómo será el comportamiento de la función seno inverso de x, ¿sí? Es una función que estamos definiendo en la clase de hoy. ¿Qué vamos a analizar para esta función seno inverso de x? Lo que vamos a analizar para esta función seno inverso de x es que ella estará bien definida siempre que seno de y sea igual a x. Es decir, lo que estamos considerando es una función de vuelta a lo que considerábamos cuando definíamos la función seno, ¿sí? En la función seno lo que tomábamos era un angulito y para ese angulito en cuestión analizábamos cuál era el valor que arrojaba la función seno en ese angulito particular, ¿sí? La función seno en un angulito particular arrojaba un número real. Ahora, lo que vamos a analizar es qué angulito es el que devuelve la función seno inverso cuando yo tomo un numerito real.
Ahora, un numerito real que es un número entre menos 1 y 1. Y los valores que va a devolver esa función seno inverso cuando se analiza en un numerito real que está entre menos 1 y 1, van a ser precisamente unos angulitos que están entre menos pi medios y pi medios. ¿Por qué están acotados allí? Porque ya previamente hemos analizado en la función seno, que tenía dominio todos los reales, hemos restringido ese dominio solamente a un intervalito, entre menos pi medios y pi medios. Es decir, en donde la función, la curva que representa esa función seno de x, cumpla unas características que me permitan precisamente pensar en la función de vuelta, ¿sí? Que cuando intercambiemos este eje x de una manera intuitiva por un eje y el eje y por el eje x, es decir, como si rotáramos la curva que quede representando esa función inversa, en efecto sí representa una función y no pierda la condición de función. Eso es lo que estamos analizando. Estamos mirando que según esta estructura, como lo que está ocurriendo allí de una manera intuitiva es que se están cambiando los x por los y los y por los x, entonces lo que sucede de una manera gráfica es lo siguiente. Si hay un punto en el plano cartesiano x, y que pertenezca a la gráfica de la función seno de x, ¿sí? Es porque el punto y, x, o sea, cuando intercambiamos las coordenadas, pertenece a la gráfica de la función seno inverso. Y estamos analizando particularmente en 3 puntos cartesianos que están allí, cómo es el comportamiento. De esta manera queda entonces definida la función seno inverso con sus restricciones en su variable independiente y dependiente y con la curva que la representa. ¿Eso está claro hasta allí? Ok, muchas gracias. Bien, excelente. Vamos entonces a dar continuación a la función coseno inverso de una manera muy similar, ¿sí? De una manera muy similar, el comportamiento es el mismo. Resulta que para definir la función coseno inverso, que se va a denotar ahora como coseno a la menos 1 de x o como arc coseno de x, lo que vamos a definir como esa función inversa es lo siguiente. Coseno inverso de x será igual a y si y solamente si x es igual a coseno de y. Y de una manera muy similar, ¿sí? Les voy a mostrar cómo, para que recordemos cómo era la gráfica del coseno, cuáles son ahora las restricciones que vamos a tener presentes en el dominio de la función coseno para poder entonces definir la función coseno inverso, para que entendamos precisamente por qué estas restricciones y cómo es la gráfica que la representa. Vamos a mirar, a recordar la estructura de la gráfica del coseno, en donde también habíamos definido ya que el dominio era todos los reales, ¿sí? Que el coseno tomaba también valores entre menos 1 y 1, ¿sí? Tomando su mayor valor en 1 y su menor valor en menos 1. Y entonces a partir de allí vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a restringir el dominio de la función coseno a un intervalito en donde garanticemos que la función coseno está tomando todos los valores posibles, pero que ese trámite de curva que vamos a considerar nos permite que tenga una característica de tal forma que podamos definir una función de vuelta. ¿Ustedes qué creen que sería ahora el dominio acotado que vamos a considerar para que ese trámite de curva tenga la característica de poder permitirnos devolvernos y que la gráfica resultante sea también la gráfica de una función? ¿Qué intervalito de todo este números reales consideraríamos en la función coseno para que podamos pensar en una función de vuelta, que es la función coseno inverso? En seno tomamos entre menos pi medios y pi medios, en donde garantizábamos que tomábamos todos los valores entre menos 1 y 1. Ahora, ¿qué tramito podremos considerar en la función coseno que nos permita y nos garantice también que estamos tomando todos los valores?
entre 0 y pi. Muy bien, Institución Educativa San Rafael de Liconia. Vamos ahora a considerar el dominio restringido para la función coseno entre 0 y pi. Entonces será el tramito de curva que estoy pintando con color rosa. ¿Sí? Ese será nuestro tramito, en donde garantizamos que se están tomando todos los valores posibles que arrojaba la función coseno y que ahora este tramo de curva es una curva que nos permite caracterizar una función de vuelta y que en efecto la curva que quede sí represente la función. ¿Sí? Vamos entonces ahora a hacerle un zoom a este pedacito de curva y vamos a analizar entonces en dependencia de ese comportamiento cómo queda la gráfica de la función coseno inverso. Este pedacito de curva es el que está ahora acá, ¿sí? Con un zoom más bonito, es el pedacito que nos va a interesar de la función coseno de x. Resulta que en la definición de la función coseno inverso, como y es el que hacía las veces del dominio del coseno, entonces es por esta razón que y lo hemos acotado entre 0 y pi, ¿sí? El pedacito de curva que hemos tomado en donde se garantiza que tiene una propiedad tal que nos permite definir una función de vuelta. Y como x hacía las veces de los valores que arrojaba la función coseno en todos esos valorcitos entre 0 y pi, habíamos dicho que los valores que arrojaba la función coseno eran valores entre -1 y 1. Por tal motivo, x será un valorcito entre -1 y 1. ¿Eso está claro hasta allí? Ahora, de la misma manera, si x, y, es un punto que pertenece a la gráfica de la función coseno de x, considerando precisamente ya este dominio restringido en la función coseno, ¿sí? Entonces podremos afirmar que y, x también será un punto que pertenece, pero a la gráfica de la función coseno inverso de x. ¿Cómo podemos interpretar eso? Volvamos y analicemos unos puntos particulares. Este es el tramito de la curva de coseno de x que nos interesa. Miremos, por ejemplo, que este punto que tiene coordenadas pi medios, 0, que es un punto que pertenece a la gráfica de la función coseno, entonces, como este es el punto pi medios, 0, es porque el punto 0, pi medios va a pertenecer a la gráfica de la función coseno inverso. Y mírenlo acá el punto, 0, pi medios. Es un punto que pertenece a la gráfica de la función coseno inverso. Si analizamos particularmente este punto, que es el punto 0,1, nos daremos cuenta que si 0,1 es un punto que pertenece a la gráfica del coseno, entonces 1,0 será un punto que pertenezca a la gráfica del coseno inverso. Y en efecto, es el punto que está acá marcado. Y finalmente, para que analicemos otro punto particular, el punto pi, -1, que es un punto que pertenece a la gráfica del coseno, hace que -1, pi sea un punto que pertenezca a la gráfica del coseno inverso. Por tal motivo, la gráfica que representa la función coseno inverso es la curva que tenemos acá, ¿sí? Que está en relación y en dependencia con lo que ocurra en la función coseno con su dominio restringido. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, muy bien, excelente. Entonces, recordemos algunos valorcitos para unos ángulos notables, ¿sí? Que ya teníamos y que ya habíamos analizado, y miremos entonces cómo quedaría el comportamiento cuando lo que vayamos a analizar sea la relación inversa, ¿sí? Resulta que ya en clases anteriores habíamos definido
los valores que tomaba, habíamos definido los valores que tomaba la función seno y coseno en unos ciertos ángulos particulares que llamábamos ángulos notables. Habíamos analizado cuáles eran los valores que arrojaba el seno y el coseno en el ángulo 0 grados, en el ángulo 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Ya lo habíamos analizado, ¿cierto? Entonces decíamos que seno de 0 grados era 0, seno de 30 grados era 1/2, seno de 45 grados, raíz de 2 sobre 2 y así sucesivamente. Lo que vamos a analizar ahora es lo siguiente. Resulta que como estamos analizando los dominios restringidos para seno y coseno, ¿sí?, en los intervalos menos pi medios y pi medios y 0 y pi respectivamente, ¿sí?, nos daremos cuenta que cada uno de estos ángulos notables, 0, 30, 45, 60 y 90, están dentro de los intervalos que estamos considerando para los dominios restringidos de esas funciones, ¿sí? El dominio restringido para la función seno lo estamos analizando entre menos pi medios y pi medios, es decir, entre menos 90 grados y 90 grados. Y cada uno de estos ángulos notables son ángulos que están precisamente en ese intervalo entre menos 90 grados y 90 grados. Resulta que para la función coseno estamos analizando el dominio restringido entre 0 y pi, es decir, ángulos entre 0 y 180 grados. Resulta que cada uno de estos ángulos nuevamente pertenece a ese intervalo de 0 a 180 grados. Entonces podemos hacer una interpretación específica para algunos de esos valores y entender de una manera más particular cuál es el comportamiento de la función seno inverso y coseno inverso. A petición de la Institución Educativa Colombia, voy a devolver un minutico, menos de un minuto, la diapositiva para que analicen los últimos detallitos y continúo, ¿sí? No olvidemos la intencionalidad de la clase. Listo. Vamos entonces a analizar particularmente lo que ocurre con algunos de los valores que están relacionados en la tabla. Con mucho gusto, Institución Educativa Colombia. Tenemos particularmente la siguiente condición. Seno de 30 grados es igual a 1/2. Particularmente tenemos esa relación en la tabla. Seno de 30 grados es igual a 1/2. Resulta que particularmente si seno de 30 grados es igual a 1/2, es porque lo que está ocurriendo adicionalmente es que seno inverso de 1/2 es igual a 30 grados. ¿Sí? Sí, lo que estamos analizando es que si en la gráfica de la función seno aparece el punto 30 grados como 1/2, es porque en la gráfica de la función seno inverso aparecerá el punto 1/2, 30 grados. Es decir, si la función seno para el ángulo 30 grados arroja el valor de 1/2, es porque la función seno inverso para el valorcito real 1/2 arroja como resultado el ángulo 30 grados, ¿sí? Y de otra manera particular, por ejemplo, en la tabla se relaciona que coseno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2. Eso adicionalmente nos permite también analizar que si coseno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2, es porque coseno inverso de raíz de 2 sobre 2 es igual a 45 grados.
¿Eso está claro hasta allí? Es decir, el ángulo para el cual coseno, ¿sí?, arroja un valor de raíz de 2 sobre 2 es precisamente el ángulo 45 grados. El ángulo para el cual el seno arroja un valor de 1/2 es precisamente el ángulo 30 grados. Hay muchos más, ¿cierto? Hay muchos más, porque las funciones seno y coseno son periódicas. Es decir, vamos a encontrar muchos más ángulos en donde la función seno y coseno arrojan respectivamente los valores 1/2 y raíz de 2 sobre 2. Pero como estamos analizando un dominio restringido en cada una de esas funciones, para poder bien definir las funciones inversas, entonces vamos a quedarnos solamente con el valor 30 grados, en el cual el seno arroja un valor de 1/2, y con el valor 45 grados, en el cual el coseno arroja un valor de raíz de 2 sobre 2. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien, Institución Educativa Eduardo Fernández de Amalfi. Entonces, de una manera similar, definamos las demás funciones trigonométricas inversas, ¿sí? Vamos a definir las demás funciones trigonométricas inversas y en el caso particular para la función tangente inversa vamos también a recordar cómo es el comportamiento de la gráfica de la función tangente y qué restricciones tenemos que tener presentes para definir tangente inversa. En la curva, en la tercera curva que tengo en pantalla, ¿sí?, tengo más o menos representada la función tangente de x, ¿sí? Recordemos que la función tangente de x tenía rango todos los reales y dominio los reales excepto los múltiplos de pi medios, porque en los múltiplos de pi medios lo que se muestra gráficamente son unas asíntotas que tienen su razón de ser precisamente por la definición de la razón trigonométrica tangente, en donde el denominador se hace 0, entonces precisamente mal define la función y por eso se toman asíntotas en esos valores, ¿sí? Si esta es la gráfica de la función tangente inversa y sigue infinitamente la curva hacia la derecha e infinitamente la curva hacia la izquierda, ¿cuál será el dominio que vamos a tomar ahora restringido para poder hablar de tangente inversa? ¿Qué dominio creen ustedes que es el que vamos a considerar para poder hablar de tangente inversa? En donde garanticemos que la función tangente toma todos sus valores admisibles, pero la curva que vamos a considerar es una curva que tiene la característica de poder definir una función de vuelta. Muy bien, Institución Educativa San Rafael de Liconia. Vamos a considerar el intervalo desde menos pi medios hasta pi medios. Es decir, vamos a considerar el tramo de curva que estoy pintando en color rosa, ¿sí? Les pregunto, ¿se puede tomar el valor menos pi medios? ¿O se puede tomar el valor pi medios? No, son valores que no se pueden tomar. Se toman valores entre menos pi medios y pi medios, pero sin tomar explícitamente el valor pi medios y menos pi medios porque son asíntotas, ¿sí? Miren que el intervalo del dominio restringido es muy similar al del seno, solo que en el intervalo del dominio restringido para el seno sí se toman esos extremos, menos pi medios y pi medios, pero para el intervalo del dominio restringido de la tangente no se toman, ¿sí? Entonces, valores entre menos pi medios y pi medios, pero sin tomar esos extremos. Eso es precisamente lo que vamos a analizar en la diapositiva. Entonces, vamos a trazar ya con un zoom, ¿cierto? Vamos a trazar con un zoom ese tramito de curva que nos interesa.
en donde estamos tomando que este valor es pi medios, este valorcito es menos pi medios, y esa es la gráfica de la función y igual a tangente de x, ¿sí? Con el dominio restringido. Entonces, de esa manera, como en nuestra definición de la función tangente inversa, y hace las veces del dominio de la función tangente, es por eso que y se define con valores entre menos pi medios y pi medios. Intervalito, ¿sí? Intervalito abierto, porque no se toman ni el valor menos pi medios ni el valor pi medios, porque allí hay asíntotas en la curva, ¿sí? Ahora, como x hace las veces del rango de la función tangente, y el rango de la función tangente era todos los reales, entonces por eso es que x se define como cualquier número real, ¿sí? X es cualquier número real. Ahora, si lo que quisiéramos es hacer la gráfica de la función tangente inversa, basta con darnos cuenta que si el punto 0,0 es un punto que pertenece a la gráfica de la tangente, es porque el punto 0,0 también pertenece a la gráfica de la función tangente inversa. Ahora, si intercambiamos los ejes, cuando analizamos en el valorcito del eje x, el valor específico pi medios, nos damos cuenta que en pi medios la gráfica tiende a más infinito, o sea, se vuelve cada vez más grande, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a considerar ahora pi medios en el eje vertical y vamos a hacer el mismo análisis. Si cuando yo me acerco a pi medios en el eje, la curva se dispara al infinito, entonces cuando nos acerquemos a pi medios en el eje vertical, la curva también se disparará al infinito. Ahora, si analizamos cuando nos acercamos al valorcito menos pi medios, la curva se dispara al menos infinito. Entonces, cuando nos acerquemos al valorcito menos pi medios, nuestra curva también se disparará al menos infinito. Y entonces esta será la gráfica y igual a tangente inversa de x. ¿Eso está claro hasta allí? Esta será la curva que represente la función tangente inversa, teniendo presente la restricción en su dominio, y esta será la curva de la función tangente inversa en el intervalo menos pi medios, pi medios, que es el dominio restringido para la función tangente. ¿Está claro eso hasta allí? Muy bien, excelente. De una manera similar entonces se definen las funciones trigonométricas inversas de las recíprocas de seno, coseno y tangente, ¿sí? Habíamos hablado que la función recíproca de la función tangente era la función cotangente. Entonces, para esta función recíproca de la función tangente también se define su inversa, y es la función cotangente inversa, teniendo presente además que en la función cotangente también se va a hacer una restricción en el dominio de su función, se van a considerar los valores entre 0 y pi, sin tomar el 0 y sin tomar el pi, porque son asíntotas de la gráfica de la función cotangente, y a partir de allí entonces se define la función cotangente inversa, teniendo presente estos acotes en la variable independiente y dependiente de la función cotangente inversa, ¿sí? Son análisis y construcciones similares a lo que ya hemos hecho para seno inverso, coseno inverso y tangente inversa. Entonces, de la misma manera se define la función secante inversa de x, ¿sí? Que es la función inversa de la función secante,
que era la recíproca de la función coseno. Entonces también en la función secante se harán unas restricciones en su dominio que permitirán hablar precisamente y definir la función secante inversa, ¿sí? Es por eso que se consideran entonces los valorcitos y, valorcitos entre 0 y pi, pero sin tomar el valor pi medios, porque resulta que en pi medios se mal define la función secante y por tal razón no tendría razón hablar de la función secante inversa de x, ¿sí? Entonces, se definen precisamente los intervalos en donde se van a considerar los valores de y y de x para poder definir de una manera correcta secante inversa de x. Y de manera similar, se define la función cosecante inversa de x, que es la función inversa de la función cosecante, que a su vez era la recíproca de la función seno, y entonces en la función cosecante se hacen también unas restricciones en el dominio, considerando valores entre menos pi medios y pi medios, sin tomar el valor 0, porque allí se maldefine la función cosecante de x, y entonces no tendría razón hablar de la función inversa, y en dependencia de ello, entonces se hablan de los intervalos en donde vamos a considerar los valores de las variables dependientes e independientes para cada una de esas funciones. ¿Está claro eso hasta allí? Vamos entonces a comenzar resolviendo unos ejemplos ya particulares, más puntuales, para que usemos precisamente lo que hemos definido en lo que va de la clase. En el ejemplo a continuación nos piden encontrar el valor de x, siendo x un valorcito que se va a tomar en el intervalo 0, 2 pi, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar cuál es el valor de x entre 0 y 2 pi, que cumple con la condición de que coseno de x sea igual a 1 medio. ¿Para qué valor de x? ¿Para qué valor de x? El coseno arroja el valor de 1 medio. ¿Para qué valor de x? El coseno arroja el valor de 1 medio. Para 60 grados, muy bien, para 60 grados. Y es el único. Muy bien, pi tercios sería también el ángulo equivalente en radianes. 60 grados o pi tercios radianes. Será el único ángulo en el intervalo 0,2 pi que cumple la condición de que el coseno de x dé 1 medio. No es el único valor. En 300 grados. Muy bien, Institución Educativa San Rafael de Liconia. En 300 grados también se cumple la condición de que el coseno de 300 grados sea igual a 1 medio. ¿Cómo podemos analizar gráficamente esa situación? Podemos ayudarnos primero que todo con el siguiente análisis. El coseno para un ángulo que voy a encontrar debe dar 1 medio. 1 medio es un valor positivo o negativo. Un medio es un valor positivo. Entonces vamos a recordar en qué cuadrantes el coseno es positivo. En el primero y en el cuarto. Muy bien, Institución Educativa San Rafael de Liconia. En el primero, o sea, en un angulito por acá, y en el cuarto, o sea, en un angulito por acá, el coseno se comporta positivo, ¿sí? Recordemos que en clases anteriores habíamos dicho que cuando fuéramos a hallar valores de las funciones trigonométricas en el círculo, ¿sí? En el círculo, es decir, considerando todos los cuadrantes, entonces hacíamos uso de los ángulos de referencia.
Y los ángulos de referencia son este angulito para el primer caso y este angulito para el segundo caso. Y lo que nos íbamos a preguntar es, ¿cuál será ese angulito agudo, que debe ser el mismo además, que hace posible que el coseno de un medio? Institución Educativa Técnico-Industrial Simona Duque, en el cuarto cuadrante sí sirve. 300 grados es un ángulo que está metido en este intervalo. Este intervalo es equivalentemente el intervalo de 0 a 360 grados. Si lo vamos a analizar, ¿sí?, en medidas sexagesimales. Y 300 es un ángulo que está allí. Sí. Ok, muy bien. Entonces, lo que vamos a analizar precisamente es que en este primer cuadrante, ¿sí?, en este primer cuadrante, el angulito que hace posible que coseno de ese ángulo de un medio es precisamente el angulito 60 grados o pitercios, ¿cierto? Porque coseno de 60 grados o de pitercios es un medio. Ahora, ese pitercios es este mismo angulito de referencia que tenemos acá, es el mismo. Y si lo que necesitamos es un ángulo entre 0 y 2pi, entonces, ¿cómo encontramos el ángulo ¿Cómo encontramos este otro angulito? A 2pi le restamos pitercios. Si a 2pi, que es la vuelta completa, eso, 6 pitercios menos pitercios. ¿Y qué resultado nos da? 6 pitercios menos pitercios. 5 pitercios. Por tanto, son estos dos valores para x, pitercios y 5 pitercios, los valores que hacen posibles que coseno de x dé un medio. ¿Eso está claro hasta allí? ¿Está claro eso hasta allí? Entonces, por favor, muy bien, excelente. Por favor, analizamos el segundo ejemplo y me dicen cuál es la solución. 135 ¿y cuánto? 135 grados y 225 grados. Muy bien. Ojo, Institución Educativa Técnico-Industrial Simona Duque. Me están pidiendo los valores de x en donde el coseno para ese x da negativo. ¿El coseno en qué cuadrantes es negativo? ¿En qué cuadrantes es negativo el coseno? En el segundo y en el tercero. O sea que estamos considerando o este ángulo o todo este ángulo. Y después de hacer un análisis similar, como lo dice la Institución Educativa Arboletes, las soluciones que encontramos para esos x son precisamente 135 grados y 225 grados. Porque los ángulos de referencia en cada uno de esos casos son precisamente 45 grados. Entonces de allí, de esos ángulos de referencia, es que podemos encontrar cuál es el valor de x. 180 menos 45 y 180 más 45. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien. Y para el último, ¿cuáles serán los valores de x que hagan posible que el coseno de x dé 1? Recordemos la gráfica del coseno. 0
y 2pi. Muy bien, institución educativa San Rafael de Liconia. Para x igual a 0 y para x igual a 2pi, se hace posible que coseno de x de 1. Hay muchos más valores, pero como solamente estamos considerando los valores en este intervalo, entonces solamente podemos considerar el ángulo 0 radianes y el ángulo 2pi radianes. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien. Vamos a mirar entonces unas identidades para las funciones trigonométricas inversas. En la reunión que tuvimos la semana pasada, hicimos la deducción de cada una de esas identidades y yo invito a los docentes que ahorita en la discusión de la clase, además de trabajar en los ejercicios propuestos, le den una miradita y un análisis precisamente a la deducción de cada una de esas identidades, ¿sí? Lo que vamos a hacer en este momento en la clase es entender bien sobre todas estas restricciones para las identidades, el comportamiento que se da en cada una de ellas y las vamos a aplicar en la solución de algunos ejemplos, ¿sí? Ya la deducción como tal, para que nos quede claro de dónde sale cada cosita, yo lo dejo en manos de los docentes de aula para que ahorita en el momento de la discusión lo puedan hacer, ¿sí? Resulta que definimos las identidades que relacionan las funciones trigonométricas y las funciones trigonométricas inversas de la siguiente manera. Cuando vayamos a considerar el seno del seno inverso de x, y se entiende esa expresión como analizar el comportamiento de una función dentro de otra función, ¿sí? Una composición de funciones. Cuando vayamos a hallar el valor que arroja seno de seno inverso de x, si ese valorcito x es un valorcito que cumple la condición de estar acotado entre -1 y 1, entonces podremos afirmar que seno de seno inverso de x es el mismo x. Si ese valorcito x está acotado entre -1 y 1, podremos afirmar que en efecto seno de seno inverso de x es x, ¿sí? De manera similar, en el tercer renglón, tenemos entonces que cuando vayamos a analizar el coseno del coseno inverso de x, si ese valorcito x es un valor que está entre -1 y 1, entonces coseno de coseno inverso de x da el mismo x, ¿sí? Esas son identidades que se cumplen para cualquier valor de x, siempre que ese cualquier valor de x esté entre -1 y 1. Ahora, de manera similar, si lo que vamos a analizar es el valor que arroja el coseno del seno inverso de x o el seno del coseno inverso de x, si x es un valorcito que está también acotado entre -1 y 1, entonces podremos afirmar con tranquilidad que el valor que arroja el coseno del seno inverso de x o el seno del coseno inverso de x es la raíz cuadrada de 1 menos sx al cuadrado, ¿sí? Si se cumple la condición inicial de que ese x sea un valorcito entre -1 y 1, ¿sí? De manera contraria, si lo que vamos a analizar es el valor que arroja seno inverso del seno de x, como ya lo que vamos a analizar es el valor que arroja la función seno inverso en dependencia del valor que arroje seno de x, recordemos que habíamos hecho una restricción para el dominio del seno de tal forma que la función seno inverso estuviese bien definida. Resulta que tenemos que tener presente eso allí. Entonces, para yo poder calcular seno inverso
de la función seno de x, tendré que considerar que ese valorcito x sea un valorcito que esté acotado entre menos pi medios y pi medios. Y si eso ocurre, si x es un valor entre menos pi medios y pi medios, entonces el valor que arroja seno inverso de seno de x será el mismo x. Y de manera similar, si vamos a analizar coseno inverso de coseno de x, como también habíamos hecho un acote para el dominio de la función coseno, para poder definir precisamente el coseno inverso, entonces, si ese valorcito x es un valor que está entre 0 y pi, entonces podremos afirmar que el coseno inverso de coseno de x es precisamente el mismo x. ¿Está claro el comportamiento de esas identidades? Y el cuidado que hay que tener precisamente con las restricciones para esos valorcitos x. Entonces vamos a resolver unos ejemplitos particularmente y daríamos por terminada la clase del día de hoy. Vamos a resolver de manera particular estos dos ejemplos, ¿sí? Nos piden hallar el valor que arroja el coseno del seno inverso de 3/5, ¿sí? Y además nos piden hallar el valor que arroja el seno del coseno inverso de 4/5. Lo que vamos a analizar es precisamente lo siguiente. Devuelvo un momentico la diapositiva y continuamos con el análisis de los dos ejemplos particulares, ¿sí? Entonces vamos a analizar lo siguiente, ¿sí? Resulta que como debemos hallar el valor que arroja, muy bien, Institución Educativa Arboletes, el primer ejercicio da 4/5, muy bien, excelente, muy bien. ¿Y el segundo? ¿Cuánto da el segundo? 3/5, muy bien, Institución Educativa San Rafael de Liconia, muy bien. Vamos a describir con detalle el proceso que se analizó y entonces les muestro los ejercicios propuestos para la discusión a continuación, ¿sí? ¿Qué se va a analizar entonces en este ejercicio? Como lo que nos piden es hallar el valor que arroja el coseno en seno inverso de 3/5, lo primero que hay que analizar es si el número 3/5 es un número que sea mayor que -1, pero menor que 1. Este número 3/5 es un número mayor que -1, pero menor que 1. Sí, cumple que sea un número que está entre -1 y 1. Como cumple esa condición, entonces usando la identidad anterior, podemos decir que el resultado que arroja el coseno de seno inverso de 3/5 es la raíz cuadrada de 1 menos 3/5 al cuadrado, que será lo mismo que la raíz cuadrada de 1 menos 9/25, que será lo mismo que la raíz de 16/25, que a su vez es 4/5, la solución que ya me habían dado en el chat. ¿Eso está claro? Y de manera similar, para el segundo ejemplo, como nos piden encontrar el valor que arroja seno de coseno inverso de 4/5, lo primerito que hay que analizar es si 4/5 es un número que es mayor que -1, pero menor que 1. 4/5 es un número mayor que -1,
y menor que 1? Sí. Entonces, como es un número que está entre menos 1 y 1, se aplica la misma condición, porque la identidad dice que es el mismo valor. Entonces será la raíz cuadrada de 1 menos 4/5 al cuadrado, la raíz de eso, que es lo mismo que la raíz. ¿De dónde sale el 16? De hacer operaciones entre fraccionarios. Operaciones entre fraccionarios. 1 por 25 menos 9 por 1 dividido 25. Y 25 menos 9 da 16. ¿Sí? Es de la operación entre fraccionarios. ¿Eso está claro, J. Emilio? Ok. Ahora, en el segundo ejemplo vamos entonces 1 menos 16/25, que luego de hacer la operación entre fraccionarios es raíz de 9/25, y esto es equivalentemente 3/5, el valor que ya me habían dado en el chat. Entonces, de esa manera y usando las identidades para las funciones trigonométricas y las funciones trigonométricas inversas, encontramos que el valor que arroja el coseno en seno inverso de 3/5 es 4/5, y el valor que arroja el seno en coseno inverso de 4/5 es 3/5. ¿Está claro ese proceso? Muy bien, excelente. Yo los invito entonces les voy a proyectar los ejercicios propuestos para este otro momento de la clase, y los invito además a que, además de que lleven a cabo la discusión de estos ejercicios, también discutan acerca de la deducción de cada una de esas identidades que involucran las funciones trigonométricas y las funciones trigonométricas inversas, ¿sí? Para que comprendamos de una mejor manera por qué se dan precisamente esos resultados en esos intervalos específicos. Les agradezco mucho por la participación y por la asistencia a la clase. No olviden reportar la asistencia, bien sea física o en línea, y recuerden que esta semana es el tercer quiz, ¿sí? Es en la clase del jueves. Entonces, para que lo tengan presente, es sobre los temas de las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo y sobre las aplicaciones a ley de senos y cosenos. Esa es la teoría para el quiz, entonces para que la tengan presente es el próximo jueves. Nos vemos entonces en la próxima clase.